Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos y cada uno de los que se conectan, a cada uno de los que estarán conectándose, bendiciones a mi hermano Daniel desde Argentina, un gusto y un abrazo a mi hermano que está aquí con nosotros, bendiciones, saludos a todos los que estarán viendo este video, a todos los que estarán conectándose, a un saludo de toda la congregación APB, Asamblea Profética Berea. Berea, nosotros nos hemos llamado Berea porque no somos de los que sabemos mucho, pero somos de los que estudiamos, validamos y realmente estudiamos las escrituras. Es que de ahí viene el nombre Berea. No pretendemos saberlo todo, pero sí nos enfocamos en estudiar la escritura, en validar, en tener una base sólida de nuestra fe y en saber qué es lo que nosotros creemos, por qué nosotros lo creemos, y es una bendición. Así es que ok, es que tenía eco aquí, a ver si ya se escucha mejor. Así es que hoy tenemos dos porciones bíblicas. Vamos a estar viendo la segunda, vamos a estar hablando un poquito de Vayeleg, ya que en la mañana estuvimos hablando de Bit Samin. Déjenme la pongo por aquí porque no la tengo. Estuvimos hablando de Nitzavim, que significa estás de pie. Hoy vamos a hablar acerca de Vayeleg y fue. Así es que vamos a entrar rápido en materia. Las dos parashot de esta semana, Parashá 51, Nitzavim significa estáis de pie. Parashá 52, Vayeleg significa y fue. La porción de la Torá de Barim, capítulo de Deuteronomio, capítulo 29, del versículo 9 al capítulo 31, versículo 30. La porción de los profetas, la Haftará, capítulo 61 del libro de Isaías, versículo 10 al capítulo 63, versículo 9. El Brit Hadashah, evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, al libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. La parábola de la viña. Yo soy la viña. Así es que varias de las cosas que se hablan en esta porción es el pacto con todas las generaciones, la precaución para no alejarse de Yahweh, de Adonai, el abandono del pacto, la recompensa del arrepentimiento. La segunda porción habla de Moisés. Moshe entrega la conducción del pueblo a Josué. Las últimas recomendaciones de Moisés, de Moshe. Y después vemos una verdad bien tremenda cuando vemos que dice, el pueblo negará el pacto. Vemos a Moisés diciéndole varias veces al pueblo, ustedes lo van a negar, ustedes lo van a negar. Y vamos a ver cómo Moisés, él sabe que el pueblo es de dura cerviz y se lo ha dicho 3 veces ya en lo que va del libro de Deuteronomios antes de despedirse. Sabemos que este es el último día de la vida de Moisés. Ya es el año 120 de la vida de Moisés y Moisés prácticamente se termina despidiendo del pueblo. Vamos a ver que en la porción que viene, él bendice al pueblo, se despide y parte con su pueblo. Así es que entonces vamos a ponernos de pie para dar esta bendición y entonces empezar. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Amén. Y en hebreo diría, Barhu ed Adonai ameborach. Baruch Adonai ameborach leolam baed. Baruch atar Adonai Elohenu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu et Torato Baruch atar Adonai Noten
HaTorah. Amén. Puede tomar asiento. ¿Ya se escucha bien? Ok. Aquí le voy a poner un poquito de brillo, no mucho, pero un poquito. Ok, entonces, vamos a hablar acerca de la porción de Vayelech y vamos a ver Deuteronomio capítulo 31. Dice la palabra, fue Moisés, de aquí es donde viene el nombre de la porción, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho, no pasarás este Jordán. Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Adonai ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sejón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire, bien interesante. Voy a volver a leer el versículo 6, porque dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai, tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice, Él no te dejará ni te desamparará. Entonces, bien interesante. Después vamos a leer esta parte. Versículo 7 dice, y llamó Moisés a Josué. Oiga esta parte del versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. El que está hablando es Moisés, ¿ok? No se les olvide. Dice, y llamó a Moisés y a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Y Adonai va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas palabras suenan conocidas porque en el capítulo 1 del libro de Josué nos vamos a encontrar una expresión donde Adonai, donde el Dios de Israel se le aparece a Josué y le dice, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Así es que, fíjese, Moisés en frente de toda la congregación le dice, no temas, esfuérzate y anímate. Después Adonai se le aparece a Josué y le dice las mismas palabras, esfuérzate y anímate. Así es que bien interesante lo que estamos viendo aquí porque después vamos a ver Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Ahora estamos viendo que, ¿quién es el que está hablando? Fíjese, le puse el versículo 5, pero si nosotros leemos la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, que por cierto es uno de los versículos y uno de los pasajes más utilizados. Si usted busca dentro del maestro, predicador, rabino, Google, usted se va a encontrar uno de los pasajes más utilizados para hablar la palabra del Señor es Josué capítulo 1, versículo 9. Encontramos un montón de enseñanzas, encontramos un montón de prédicas, un montón de prédicas motivacionales en donde dicen, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es uno de los versículos que siempre es bien citado diciendo, Dios está contigo, en donde quiera que tú vayas, nadie te podrá hacer frente, nadie. Pero ¿cuál es el contexto de esta palabra? ¿Y por qué está sucediendo aquí? Porque usamos el versículo 9, pero nos olvidamos del contexto de todo lo que está sucediendo. Y si nosotros empezamos a ver el capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Adonai,
que Adonai habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, fíjense, está hablando de una jerarquía. Dice Adonai, Dios de Moisés, a Josué, servidor de ¿quién? De Moisés. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay una jerarquía en el reino. Y la Biblia nos enseña jerarquía desde Génesis hasta Apocalipsis. Jerarquía todo el tiempo. Pero dice, y habló, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Era una promesa ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Versículo 3 dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Todo lo que la planta de tu pie pisar es tuyo. Este pasaje, esta declaración solamente abarca la tierra de Israel. ¿Qué? Todo dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. A veces cuando sacamos las cosas de su contexto, podemos traer las aplicaciones bíblicas, y está bien, podemos aplicar algo espiritual, una verdad bíblica, algo espiritual. Pero no podemos decir, la Biblia dice que todo lo que la planta de vuestros pies tocare será suyo, porque eso estaba siendo aplicado a la tierra, a la promesa. Cuando ellos entraran, todo lo que la planta de vuestros pies tocare será tuyo. ¿Cuántas veces hemos escuchado actos proféticos en donde la gente dice, vamos a salir a la ciudad a caminar, porque todo lo que toque la planta de vuestros pies es nuestro? Es una verdad espiritual que podemos aplicar. Ahora, para que esto se llevara a cabo, tenemos que seguir leyendo, porque dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y dónde leímos esto? Déjeme le pongo aquí en la proyección, para que usted lo vea. Dice, capítulo 31, Moisés llamó a Josué y le dijo, Moisés le dijo a Josué, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. Adonai va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Aquí dice, versículo 5 del capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, le estoy leyendo todo esto para poder llegar al versículo 9 que conocemos de memoria, pero el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Oiga, solamente esfuérzate y sé valiente, pero la cosa es que siempre nos dicen esfuérzate y sé valiente, pero esforzarnos y ser valientes ¿en qué y para qué? Bueno, aquí dice solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que la expresión esfuérzate y ser valiente tiene que ver con un estado de obediencia. Si yo me esfuerzo para ser obediente, si yo soy valiente para ser obediente, ¿por qué? Porque la obediencia es una cuestión de decisión. ¿Sabía usted que nosotros constantemente estamos decidiendo cosas? El obedecer a Dios es una cuestión de decisión. Por eso en la mañana veíamos, o en el versículo 30 se puede ver que dice, este mandamiento no es difícil para ti, porque los mandamientos son cuestión de decisión. Nada más. Nosotros decidimos. Cuando usted se levanta, usted decide darle gracias al Padre o checar sus redes sociales. ¿Qué usted decide hacer primero? ¿Sabía que hay mucha gente, porque yo era uno de ellos, que a veces cuando se levantan, lo primero que hacen es agarrar el teléfono?
Tenemos el teléfono ahí al lado nuestro, cargándose, y muchas veces al abrir los ojos, lo primero que hace la mayoría de la gente, no toda, pero mucha de la mayoría de la gente, es agarrar el teléfono y ver qué dice Facebook, qué dice a las redes sociales. Cuando realmente la escritura nos enseña que debemos darle gracias al rey. Usted sabe que por eso el judío, nuestros hermanos judíos, ellos se levantan y antes de siquiera tocar el piso, ellos agradecen y dicen: gracias, Padre, te agradezco porque has regresado el alma, me has restaurado, me has dado vida. Ellos antes de hacer cualquier cosa, y a veces decimos: pero es que son vana repetición, pero es que el judío, pero es que ellos han añadido valor, porque para ellos lo más importante es abrir los ojos y decir: Modea nile faneja, te agradezco, mi rey, por haber regresado el alma a mí. Acto seguido se lavan las manos y hacen lavado de manos. Por eso cuando nosotros vemos la cultura judía, no es que nosotros pretendamos o queramos ser judíos, pero hay muchas cosas que podemos tomar porque añaden valor a nosotros. No por yo hacer una oración, no por yo lavarme las manos, quiere decir que ahora soy judío, pero estoy añadiendo valor. Hay ritos que añaden valor a mi vida. Y estas son de las cosas importantes, porque a veces nos levantamos y no damos gracias a Dios. Nos vamos de tan ocupados que estamos que nos acordamos a veces que no oramos cuando vamos en el carro. Y a veces ni en el carro. Y a veces cuando ya se nos atravesó un tráfico, que de repente empezamos a decir: pero ¿por qué no te apuras? Pero que mire, que el silbata y ¿por qué? Porque a veces no nos acordamos de nuestro Creador. Entonces, dice: esfuérzate y anímate. Nosotros tenemos la decisión cada mañana. Cuando yo me levanto, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Darle gracias a mi Creador? Todo el día estamos decidiendo. Así es que el esforzarnos es una cuestión, es una decisión. Nosotros tenemos que esforzarnos. Y el Padre le dice aquí: solamente esfuérzate y sé muy valiente. A Josué capítulo 1 versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense qué interesante que Dios le está hablando a Josué y le está diciendo: tú vas a tener éxito, tú vas a ser prosperado, tú vas a ser fructífero cuando te acuerdes de poner en práctica las cosas que Moisés te mandó. Antes de empezar el servicio, nosotros estábamos leyendo el Salmo 1. Y fíjense, dentro del Salmo 1, y es un salmo que muchas veces en los Shabbats estamos leyendo. Dentro de los Shabbats es la bendición de la mujer hacia el hombre. Y dentro de esta bendición dice: bienaventurado el varón, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oiga lo que dice el versículo 2. Sino que en la instrucción, en la Torá, en la ley de Adonai está su delicia. Todo este texto dice: en la instrucción de Adonai está su delicia, es un deleite. Por ahí hay un canto que dice: oh, cuánto amo tu ley, día y noche en ella meditaré. Es parte de un salmo. Cuánto amo tu ley. Dice: sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego, si seguimos leyendo el Salmo, vamos a ver qué dice. No así los malos, ¿verdad? Se me perdió el Salmo, espérame. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Volvemos a Josué capítulo 1.
Porque es interesante que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga, dice, porque entonces, cuando hagas esto, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. ¿A cuántos nos gustaría que todo lo que hagáramos, todo lo que hiciéramos saliera bien? ¿A cuántos nos gustaría tener una vida próspera, una vida abundante, una vida buena? Es así, ¿por qué? Porque a nosotros nos gustaría hacer eso, pero fíjese, el Padre dice, esfuérzate y sé valiente. Le dice a Josué, si tú haces estas cosas, entonces viene el versículo 9 y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero si no leemos el versículo 7 y el versículo 8, nos vamos a perder. ¿En qué mandó? ¿Cuál era el esfuerzo? ¿Cuál era la valentía? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta? Porque Adonai tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Así es que esa parte sí la tenía aquí. Así es que, entonces, mire, si nosotros leemos el versículo 7, que se lo dejé hasta subrayado, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que la Torá son las regulaciones que el Padre ha hecho para que nos vaya bien en la vida? Si nosotros seguimos las instrucciones, todo nos va bien. ¿Cuántos de nosotros seguimos las instrucciones o los manuales cuando armamos o compramos algo? A veces. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos con muchas dificultades por no leer un manual? Mire, yo tuve a mis hijas pequeñas y la primera cuna que yo armé, la tuve que armar 3 veces. Porque yo abrí la caja, yo era de las personas que decía, yo sé cómo va esto. Abrí la caja, saqué todas las piezas y fíjense, y me pasó hace poquito. No vamos a hablar de la cuna de hace años, me pasó hace poquito. Compré una base de esas que van en el baño, de esas que tiene como 3 bases, un poste y tiene como 3 bases. Y yo abrí la caja y dije, esto yo sé cómo va. Y empecé a sacar las piezas y venía todo empaquetado y venía por bolsas y por número. Cada pieza traía un número. Y yo abrí la caja y dije, y empecé a sacar todas las piezas. Cuando llego a la parte del manual y tenía mi fiel amigo, mi ayudante, mi perro, que me destruyó las bolsas al instante. Cuando llegué a la parte del manual, empieza el manual diciendo, paso número 1, acomode todas las cosas por orden, todo trae un número. Y yo dije, estoy en problemas. Paso número 2, saque una pieza a la vez, conforme vaya siguiendo el manual. Y yo dije, estoy en problemas. Paso número 3 y dije, no tiene caso que siga leyendo el paso número 3 porque ya me hice bolas. Me tardé, no le miento, me tardé más de 3 horas para armar un postecito que traía 3 bases y que iba acomodado en lo que va la tina y el techo. Más de 3 horas.
porque traía ciertas piezas que iban en cierto lugar, de cierta manera, que yo no supe. Y le di la vuelta, lo armé, lo desarmé como 30,000 veces, porque ninguna de ellas me quedaba. Me quedaba muy grande, me quedaba muy chico. ¿Qué hice al final? Fui y agarré una cegueta para cortar metal. Lo medí, lo corté, le puse las piezas a como entrara y lo acomodé. Y ahí está, hasta el día de hoy está ahí funcionando. No como debiera, pero está funcionando. El problema es que se tardó 3 horas cuando el video dice que te tenías que llevar unos 15 minutos. Y luego para acabarla, después de hora y media, después de hora y media de estar quitando, poniendo, acomodando, sacando, llega mi linda esposita con un video de YouTube. Mira, aquí encontré uno de los que estás armando, y le pongo el video, le pongo play y dice, ahora les voy a enseñar un video instruccional de cómo armar esta base para baños. Esta base se arma en 10 minutos. Y yo llevaba hora y media. Y empieza la persona. Lo más importante es sacar las piezas de la caja y acomodarlas, porque si tú las revuelves, vas a tener problemas. Después de haber sacado las piezas, vamos a empezar con el paso número 1. Y esta persona literalmente arma esta base en 10 minutos. Sin cegueta y sin estarla armando. Muchas veces en nuestro sistema de creencias, También dijo, de seguro, si me estás viendo, es que te pasó lo mismo también. Tuve que hacer lo mismo que había hecho él. Muchas veces en nuestro sistema de creencias, hacemos lo mismo. Tomamos el versículo 9 de primera de Josué y decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Congregación, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? ¿Cuántos saben que Dios va con nosotros? ¿Cuántos saben? Y siento el fuego de Dios. ¿Y cuántos saben? Pero nos olvidamos que el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque vas a cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo dice, toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, oiga, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es uno de los propósitos de estar la mujer bendiciendo a su marido en el viernes en la noche con el Salmo 1? Es para hacernos entender que lo más importante es meditar en la instrucción de Adonai, que meditar en ella día y noche, para que seamos prosperados y para que todo nos vaya bien. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, una consecuencia, como producto, como resultado, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9 es un resumen de lo que el Padre está hablando en general. Por eso hay que leer capítulo 1, versículo 1 en adelante. No podemos sacar un versículo y decir, Dios está contigo, Dios te hará prosperar, Dios te bendecirá, cuando no estamos siguiendo las instrucciones. Porque entonces vas a hacer en 3 horas lo que podías hacer en 10 minutos. Lo vas a hacer mal hecho. Quizás tú vas a decir, ¿funciona? ¿Sirve? Pero no está de acuerdo al diseño. Sabe que Dios nos creó con un diseño, con un propósito, con una función. Pero a veces no podemos regresar a ese diseño y a esa función, porque queremos hacer las cosas de la manera que nosotros pensamos que es correcto. El matrimonio tiene una función. El matrimonio tiene un diseño. ¿Por qué muchas veces el matrimonio no funciona como debería? Porque se nos olvida que Dios dio instrucciones. Dios ha dado funciones, Dios ha dado roles. Dios le ha hecho entender al hombre cómo deben funcionar las cosas. Amén.
Así es que una de las cosas importantes, o el cambio más importante que Israel iba a enfrentar, era la transferencia de liderazgo. Oiga, esto es importante porque vamos para un lado. Dice, el cambio más importante que Israel iba a enfrentar era la transferencia de liderazgo. Moisés iba a morir pronto y su fiel asistente Josué se iba a convertir en el nuevo líder de Israel. No obstante, este cambio de líderes humanos no iba a afectar la continuidad con el pasado. El pacto del Señor con Israel todavía iba a estar vigente, pero necesitaba ser renovado para este cambio de liderazgo. Josué iba a recibir la misma autoridad divina que tuvo Moisés. El Señor y Moisés hicieron todo lo posible para asegurarle al pueblo del Señor que Josué fue escogido para heredar la autoridad y la responsabilidad de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 dice, y escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo, al fin de cada 7 años, oiga, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en el año Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos, oiga, instrucciones bien específicas, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios, en el lugar que yo escogiere. ¿Dónde está esto? Deuteronomio 16:16. Leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bien importante, dice, cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, se tenía que leer esta palabra. Se tenía que congregar a hombres, mujeres, niños y aún los extranjeros que habían abrazado, que estaban dentro del pueblo de Israel, tenían que venir. Eso quiere decir que un niño debía escuchar la Torá por lo menos 2 veces en su niñez. Porque si era 7 años, el niño tenía que subir dentro de los 7 años y dentro de los 14 años. Antes de ser adulto, el niño había escuchado toda la instrucción al menos 2 veces cuando se presentaban delante de Adonai. Ahora aquí hay algo bien importante, porque fíjese, Moisés, a punto de morir, le da al pueblo la Torá, la ley, la instrucción, y les da a Josué para entrar a la tierra prometida. Esto es bien importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar, Moisés le da al pueblo, a la generación que iba a entrar a la tierra prometida, les da la Torá, y a través del llamamiento de Dios les da a Josué. ¿Sabía usted que Josué, el nombre hebreo de Josué es Yehoshua? Y el nombre de Yeshua es Yehoshua. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que así como Moisés le da al pueblo la Torá y a Josué para entrar a la tierra prometida, Apocalipsis 14:12 nos dice una verdad y dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Eso quiere decir que nosotros, los que estamos a punto de recibir la redención final, tenemos los mismos 2 testimonios. Tenemos la Torá de Moisés, la Torá que Dios le dio a Moisés, y tenemos a Yeshua. Apocalipsis 14 dice que están una multitud de gentes delante de él. Y el ángel pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los creyentes? Los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto, quiere decir que no solo importa
no solo importa creer en Yeshua, sino que también tenemos que tener el testimonio, la paciencia de guardar los mandamientos. Fíjese, según este comentario, algo interesante que me encontré por aquí dice, al terminar un tratado típico en el cercano oriente, el soberano siempre era el que estaba encima, el soberano enviaba una copia del documento del pacto a su vasallo, con instrucciones de que éste guardara la copia en un lugar importante, por lo general en uno de sus templos. Los sacerdotes protegían el documento y creían que los dioses lo vigilaban. Cuando el vasallo moría, la persona escogida como nuevo gobernante de la nación vasalla normalmente tenía que recibir la aprobación del soberano. Además, el soberano le exigía a su vasallo que anunciara en público la intención de mantener el acuerdo pactado por el anterior gobernante vasallo. Era igualmente importante que no se olvidara el documento del tratado, sino que fuera una declaración viva de la relación entre las dos naciones. Por lo tanto, se necesitaban estipulaciones para establecer cuándo el vasallo debía leer en público el documento del pacto, de tal manera que el nuevo vasallo no pudiera repudiar el pacto alegando después: no sabía que teníamos un acuerdo. Algunos tratados de vasallos exigían que el vasallo volviera a leer todo el documento hasta 3 veces al año. Qué interesante que cuando en las naciones paralelas a la cultura de Israel, cuando se escribió la Biblia, todas esas naciones, ellos tenían acuerdos de vasallo soberano. El vasallo era siempre el rey o la nación que era más fuerte y que daba protección, como lo he explicado muchas veces. Cuando dentro de la nación que estaba abajo, el vasallo, moría el gobernante, moría el rey, se levantaba alguien más. Pero esta persona tenía que ser aprobada por el rey soberano, tenía que ser aprobada. Y no solo tenía que ser aprobada, sino que tenía que públicamente... tenía que anunciar en público la intención de mantener el acuerdo que había pactado el vasallo que había muerto. Entonces él públicamente tenía que levantarse y decir: yo me comprometo a seguir bajo los mismos términos que tenía la persona que murió. Además, dice, bien interesante, dice, no se debía olvidar el documento del tratado, sino que fuera una declaración viva de la relación entre las dos naciones. Por lo tanto, se necesitaban estipulaciones de cuándo se iba a leer el documento, cuándo el vasallo debía leer en público el documento del pacto. ¿Para qué se tenía que leer? Para que todo el pueblo y para que el que estuviera gobernando no pudiera repudiar el pacto alegando después: no sabía que teníamos un acuerdo. Una de las cosas que hemos carecido es que se nos ha hablado tanto de prosperidad, se nos ha hablado tanto de gracia, se nos ha hablado tanto del amor, se nos ha hablado tanto de la bondad, pero se nos ha hablado muy poco de la responsabilidad que tenemos como pueblo. Muchas veces decimos: tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo? Hemos fallado en decirle al pueblo cómo obedecemos a Dios, porque venir a la iglesia no es obedecer a Dios, diezmar no es obedecer a Dios, leer tu Biblia no es obedecer a Dios, pero muchas veces como maestros, como pastores, como líderes, solamente decimos: tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo lo obedecemos? Hemos fallado en hacer una declaración pública de las instrucciones que el rey ha dado para obedecerlo, y el pueblo, Israel le dice al pueblo: cada 7 años tú tienes que juntar a todo Israel, niños, mujeres, hombres, y tienen que leer esta ley, estas instrucciones, para que cada quien sepa lo que tiene que hacer y para que después no digan: es que no sabíamos que teníamos que hacerlo. ¿Sabe que hoy estamos carecientes de más instrucción y menos bendición? Estamos carecientes de que nos hablen más instrucción y menos bendición. Porque aún en medio de esta pandemia,
Se nos habla de que seremos bendecidos, seremos prosperados, Dios está con nosotros. Dios, pero no se nos ha dicho en este tiempo donde estamos, el Señor te está llamando a una teshuvá, a un arrepentimiento, a pesar tu corazón, a saber cuáles son las intenciones, a si realmente vas a adorar a Dios con todo tu amor. ¿Por qué Dios tuvo que cerrar las iglesias? Para ver si tú realmente amabas a Dios, para ver si realmente tú ibas para traerle alabanza a Dios o no. ¿Por qué se tuvieron que cerrar las iglesias? Porque a mucha gente se le hizo bien difícil el no poderse congregar. A mucha gente se le hizo muy difícil el prender el radio, poner una alabanza y llevar su corazón a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no estoy en medio de los hermanos, qué difícil es adorar, qué difícil es estudiar enfrente de una computadora. Y mucha gente dice, yo doy un estudio y tengo 1000 gentes que me están viendo. Dentro de esa 1000 gente, ¿cuántos están cortando el pasto? ¿Cuántos están cocinando? ¿Cuántos están correteando a los niños? De esas 1000 gentes, ¿cuántos están durmiendo? De esas 1000 gentes, ¿cuántos realmente están conectados escuchando el mensaje? Porque es difícil. Porque nadie nos ha enseñado cómo amar a Dios. Nadie nos ha enseñado cómo servir a Dios. Tú tienes que servir a Dios. ¿Cómo le sirvo a Dios? Bueno, tienes que prestar un servicio a la iglesia, hermano. Eso no es servicio a Dios. Eso no es servicio a Dios. Es que usted tiene que enseñarse a servir a Dios. ¿Cómo? Bueno, haga algo aquí dentro de la iglesia. Eso no es servir a Dios. Eso viene como consecuencia de nuestra vida en agradecimiento y en completa consagración a Dios. Pero servir a Dios, mi hermano, mi querido hermano, tú que me escuchas, servir a Dios es a través de tu vida y decir, ya no vivo yo, ahora Mashiach, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo hago, lo hago no por agradar a un hombre, no por agradar a nadie, no porque alguien me esté viendo, sino lo que ahora hago es porque yo lo hago en la fe para el Hijo de Dios. Y cuando hacemos esto de esta manera, las cosas cambian. Porque ahora ya no importa quién me vea. A veces nos escondemos de la gente para hacer las cosas y se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve. ¿Sabe que un día dentro de la mentalidad de David, vino el pensamiento y David, yo pienso que
Ay, brother. Ah, ya. Obedecieron los israelitas con fidelidad estas instrucciones. No, dice, en el tiempo del rey Josías, del año 640 al año 609 antes de la era común, el libro de la ley se había perdido. Y Josías inició una amplia reforma en Jerusalén y sus alrededores. Solo después de que fue descubierto en forma accidental el libro de la ley y se lo leyeron al rey, Segunda de Crónicas, 34, versículo 14 al 33. Dice, aún así, no todo israelita escuchaba la ley cada vez que los levitas la volvían a leer. Los niños podían estar entre la congregación y podían escuchar por lo menos una vez o tal vez dos mientras crecían. El Señor quiso que durante su juventud vieran a sus padres cumpliendo la obligación de escuchar su pacto y volver a dedicarle sus vidas. Aunque los niños no podían entender todos los detalles de la ley de Dios, cuando llegaran a ser adultos, sí iban a aprender lo importante que era escuchar el pacto y obedecerlo. Esta era la importancia de leerlo públicamente, porque así los niños iban a ver a los padres venir y decir, oraremos y obedeceremos. Fíjese, la historia que nos está contando está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, porque ahí nos da el resumen, pero déjeme leerle Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice el versículo 1, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó, vamos a leer del versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Fíjese, este niño empezó a reinar desde 8 años. De 8 años era y reinó 31 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Adonai y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora, cuando usted escucha esta expresión, ni a la izquierda ni a la derecha, es la misma expresión de Josué. No te apartes ni a izquierda ni a la derecha. Cuando dice que anduvo y no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha, quiere decir que este hombre siguió la Torá, la instrucción, la ley de Dios. Cuando dice no te apartes ni a izquierda ni a derecha, quiere decirse un hombre que sigue Torá. Dice no se apartó, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar el Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, estamos hablando de un niño de 12 años que fue en contra de una nación que para ese tiempo era idólatra, era pagana, y este hombre empieza a limpiar con todo. 12 años. 12 años. Imagínense la convicción que tenía este muchacho. La convicción que tenía este joven para decir, yo soy un rey que voy a seguir al Dios de mis padres. Por lo tanto, voy a quitar todo lugar de adoración. Voy a quitar todo lugar alto, toda imagen de acera, toda escultura, todas imágenes. Dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol. El pueblo adoraba a Baal, adoraba al sol. Tenían imágenes de acera, del dios sol. Imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios.
Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, oiga, dice, por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años, este niño vivió toda su vida sirviéndole a Dios. Ahora dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Adonai su Dios. Limpió y ahora iba a restaurar el templo. Ahora iba a hacer restauración en el templo. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Adonai, que los levitas, a la casa de Adonai, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y Efraín y todo el remanente de Israel y todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Adonai, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Adonai para reparar y restaurar el templo. Primero nos dice la casa y ahora sí nos dice el templo. ¿Qué? Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. ¿Quién había destruido todo esto? Dice, los reyes de Judá. Acuérdense, este hombre estaba haciendo una restauración completa. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, para todos los entendidos en música, en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar dinero que había sido traído a la casa de Adonai, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Adonai dada por medio de Moisés. El libro estaba perdido por tanta idolatría, por tanta cosa que habían hecho los reyes, pero ahora es encontrado. Dice, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Adonai y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervos del rey, diciendo, andad, consultar a Adonai por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Adonai que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Adonai para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Adonai, Dios de Israel, ha dicho así, decir al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Adonai, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado
y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado consultar a Adonai, así le diréis: Adonai, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste, oiga, hay juicio y castigo a todos los que no obedecieron, pero ahora el que obedeció dice: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Adonai. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Toda la nación se había corrompido. Toda la nación había fallado. ¿Por qué? Porque el libro estaba escondido. Ahora, fíjense lo más interesante de todo. ¿Dónde estaba escondido el libro? En la casa de Adonai, en el templo. ¿Dónde está escondida la palabra? En donde se debe enseñar. Ahí está escondida la palabra. Ahí estaba el libro escondido. No estaba escondido en el valle, no estaba escondido en el monte, no estaba escondido en una casa, estaba escondido en el templo. ¿Pero por qué la gente no lo había encontrado? Porque habían perdido el fervor y el amor a Dios. Eran prósperos, eran bendecidos a su manera, pero se habían olvidado de unas instrucciones. Fíjese, lo más interesante de todo esto es que Moisés manda. Vamos a ver el versículo 9 del capítulo 31, dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. Oiga bien lo que dice ahí. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros. Tenían que leer la Torá, tenían que escuchar la Torá. Dice que estuviesen en tus ciudades, para que oigan, y aprendan y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para que oigan y aprendan a temer a Adonai. ¿Cuántos saben que el proverbista, el gran sabio Salomón, dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Y cuántas veces hemos entendido ese pasaje en su contexto? Porque dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Aquí dice: para que oigan y aprendan y teman a Adonai. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? Escuchando los mandamientos, entendiendo las instrucciones. Por eso cada 7 años tenía que venir toda la nación de Israel. Cada 7 años tenían que leer el libro de las instrucciones y decir: Adonai ha puesto este libro. Ay, por cierto, hay maldiciones y bendiciones, porque si tú no sigues esto, va a venir consecuencias sobre tu vida. Pero si tú la sigues, va a haber bendición, va a haber prosperidad, todo te saldrá bien, te irá bien. Cada 7 años. ¿Qué diferencia hay cuando dice el libro de Hechos en el capítulo 15, que dice, versículo 20? Te lo voy a leer. Es un versículo que leemos siempre y que hemos compartido varias veces. Versículo 20.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero el versículo 21 del capítulo 15 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso quiere decir que le está diciendo a los gentiles, pueden venir, pueden observar estas 4 cosas, pero cada semana ustedes van a aprender las instrucciones, porque a través de esas instrucciones ustedes van a aprender a temer a Adonai, nuestro Dios. Cada 7 años tenía que ser leído el libro de la ley. Cada 7 años tenía que fíjese, algo bien interesante. Versículo 27 del mismo capítulo 31. Ahí lo tiene en pantalla. Dice, Moisés, está hablando Moisés y dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, estas son las últimas palabras de Moisés a toda la nación, a todo el pueblo. Y en lugar de ser como un padre, de decirle, yo conozco cómo tú sirves al Señor, yo conozco tu convicción, yo conozco tu fidelidad, Moisés le dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Adonai. Cuanto más después que yo haya muerto, congregar a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con toda la obra de vuestras manos. Esta es la despedida de Moisés. Moisés dice, porque yo sé que ustedes son unos rebeldes y son de dura cerviz. Dura cerviz quiere decir que no se doblegan, son duros. Y yo sé que les va a ir mal. Yo sé que después de mi muerte se van a corromper. El ritual de colocar el pacto en el santuario aparece también en los tratados políticos del Antiguo Oriente, donde el soberano ordenaba depositar una copia del pacto en el santuario de su vasallo para servir de testigo en caso de una violación de las estipulaciones del pacto. Entonces, cuando ellos hacían un trato, un convenio, y era firmado, el vasallo decía, llévate este libro y ponlo en el templo de tu Dios, porque este es un testigo de que si tú violas algo, va a haber consecuencias. La preservación de la ley y su lectura pública cada 7 años sería testigo contra Israel de que ellos no eran ignorantes de lo que Adonai demandaba de su pueblo, las palabras duras de Moisés a Israel. Eso era un testigo. Aquí dice, mire, capítulo 31, para que usted vea lo que... Capítulo 31. Capítulo 31 dice, versículo 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto, vuestro Dios, y esté ahí para testigo contra ti. Aún es las palabras de ese pacto eran testigos contra Israel. Y da una expresión bien interesante y dice, a los cielos. Dice, Moisés sabía que el pueblo era de dura cerviz.
Véase el versículo 27, también el capítulo 9, versículo 6, Deuteronomio capítulo 9, aquí se lo voy a leer. Versículo 6 dice, por tanto, sabe, oiga lo que le dice en el versículo 6 del capítulo 9. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Adonai tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. So, Dios te va a dar esta herencia, pero no es porque seas muy bueno, sino porque se la juró Abraham, Isaac y Jacob, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Versículo 13, en el versículo 13 del capítulo 9 le dice, y me habló Adonai diciendo, he observado este pueblo, he observado ese pueblo, y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Así es que su preocupación era que después de su muerte, el pueblo continuaría en su rebelión y se dedicara completamente a la adoración de los dioses paganos, violando así las demandas del pacto y cancelando el esfuerzo que él había hecho de exhortar a Israel a ser fiel a Adonai. Deuteronomio 28:23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. O sea, ¿qué quiere decir que los cielos y la tierra eran testigos? Cuando el pueblo de Israel se apartaba del pacto, no caía lluvia y no había cosecha. Los cielos se volvían de bronce y la tierra se volvía de hierro. Esa es la expresión. Los cielos son de bronce, no habrá lluvia, la tierra no dará cosecha. Ahora, estamos hablando de una cultura que era agrícola. Y el no haber lluvia y el no haber cosecha era una señal de que no iba a haber provisión para toda la nación. Malaquías capítulo 3, voy a terminar con esto. Malaquías capítulo 3 dice que si ustedes no traen los diezmos, no es cierto. Malaquías capítulo 3 lo hemos usado para hablar sobre el diezmo y para decir, malditos sois con maldición, y decir, aquel que no diezma. Pero ahora mire, yo le voy a dar una perspectiva diferente de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Oiga, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Si usted está entendiendo este versículo, está diciendo cuando venga ¿quién? Mesías. ¿Quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Adonai ofrenda en justicia. Está hablando de un sacerdocio que estaba y que está completamente corrompido. Será grata a Adonai la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que no juran mentira, y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y todos los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Adonai de los ejércitos. Ahora, cuando Pablo relata en el libro de Gálatas, y dice, ¿no has oído que los idólatras, los hechiceros, los maldecidores, no heredarán el reino de los cielos? No podemos dejar a un lado la referencia que está haciendo Malaquías. Dice, Él vendrá y se sentará, limpiará. Y los que estén de esta forma no entrarán, ¿a dónde? A su reino. Ahora, ¿en qué momento se está mencionando el cielo? Vamos a seguir.
Porque yo, Adonai, dice, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Oiga, la esencia de todo esto es que se habían corrompido y no el diezmo. Dice el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probarme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Ahora, si no entendemos esto, no vamos a entender que en Deuteronomio dice, los cielos serán de bronce y la tierra será de hierro. Por eso aquí en Malaquías dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál era la bendición que estaba diciendo Malaquías? Cuando se abrieran las ventanas de los cielos. La lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia a su tiempo, y habría bendición en la tierra de Israel. Sobre vosotros, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. La tierra no volverá a ser de hierro, será estéril, dice Adonai de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentadas, dice Adonai, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Oiga, ¿en qué beneficio tiene que guardemos la ley? ¿Se parece? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos el Shabbat? ¿Qué aprovecha que guardemos la ley si ya estamos bajo la gracia? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Adonai de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen Adonai y para los que piensan en su nombre. Oiga esto, porque dice el versículo 16, entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria. Por eso el libro de Apocalipsis dice, y se abrieron los libros, y en uno estaban todas las obras que habían sido escritas. El libro de las obras, porque aquí dice, se escribió un libro. Se escribió el libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Adonai y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai de los ejércitos, en el día que yo actué. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirva. Oiga, ¿en qué día? En aquel día temible, cuando venga el Mesías, cuando nos llevará al cielo, cuando todo será gozo. No, lea Malaquías capítulo 3, no se concentre en los diezmos, léalo todo, y usted verá, está hablando de la venida del Mesías. Dice, se escribirán libros. Entonces dice, volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Quiere otra referencia? Vaya a la parábola del trigo, vaya a la parábola de los corderitos, vaya a la parábola del Mesías hablando de los últimos tiempos, y entonces todo hace sentido, como dirían nuestros jóvenes, y makes sense ahora. En aquel día. ¿A quiénes apartará Dios? A los que pensaban en su nombre, y a los que temían, y a los que guardaban su ley. A los cielos, dice, los cielos que están sobre vosotros, sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro.
dará Adonai por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Moisés le está hablando a este pueblo en sus últimos días y les dice, fíjense qué despedida. Yo sé que ustedes son malos. Yo sé que ustedes se van a corromper. Yo sé que ustedes se van a apartar. Pero si en algo queda, estas instrucciones que yo les estoy dando es, sirvan a Adonai con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque si ustedes meditan en su ley de día y de noche, entonces les hará, todo les saldrá y todo les irá bien. ¿Por qué tuvo éxito Josué en todos los días que él estuvo? Porque Josué dice no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Hermanos, seguimos diciendo, los mandamientos, las instrucciones provocan en nuestras vidas bendición, provocan en nuestra vida paz, provocan en nuestra vida que nosotros seamos personas que podamos ver las bendiciones del Todopoderoso, las bendiciones de nuestro Rey. Qué despedida tan más triste de Moisés, diciendo, aquí les dejo la Torá, les dejo las instrucciones y les dejo a Joshua para que entren a la tierra prometida. Ahora, muchos quieren tener las instrucciones, quieren tener la Torá, pero no quieren tener a Yeshua y quieren estar en la tierra prometida. Otros quieren tener a Jesús, a Yeshua, y quieren desechar las instrucciones. Hermano, para poder entrar en la tierra prometida, tenemos que tener las instrucciones y a Yeshua. Lea Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, y usted va a ver que lo dice bien clarito ahí. Déjenme se lo pongo por aquí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Creer en Yeshua, creer en Jesús, es una parte. La segunda es guardar los mandamientos de Dios. Familia, Moisés dice en el versículo 30, este mandamiento no es gravoso, ni está lejos de ti. Cerca de tu corazón está la palabra. Cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra. Y luego Romanos capítulo 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? No le busquemos 5 pies al gato, porque el gato tiene 4. O guardamos los mandamientos y creemos en Yeshua, o estamos incompletos. Familia, bendiciones. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Nos estaremos viendo la próxima semana. Shabbat Tov. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les conceda paz. Tengan una semana bendecida. Tengan una buena celebración de Yom Teruah para todos aquellos que estarán celebrando el próximo viernes al caer el sol. Yom Teruah, Rosh Hashanah, empieza el año 5781. Nos estaremos viendo. Shalom, bendiciones.